Ahora sí graba. Ok, sí, como les digo, vamos a ver si ya esta vez lo que hice fue pues, reiniciar el teléfono, que era ahí lo que recomendaban y a ver si ahí si acaso sí. Vamos a ver cómo nos va. Y si no, pues nada más lo paso a la compu como lo hice la vez pasada y no hay problema. Por cierto, ¿se notaba alguna diferencia en la parte del micrófono cuando estoy con el cel y cuando estoy en la compu? No, Sí, no, profe. no, no, no. Creo que con la compu se escucha como más lejos, digamos, pero igual se escucha bien. Ok, más lejos. Ok, ok, entiendo. Ok, entonces sí, sería como mejor, ¿verdad? De este lado, si se pudiera, ¿verdad? Pero otra vez, si tiene problemas, siento que es mejor pues, nada más tenerlo allá para no tener las desconexiones ahí de repente. Ok, este, ya aterrizando un poco. Entonces sí, lo que nosotros vamos a ver en este caso, o lo que vamos a intentar no es tener sistemas, marcos de referencia no inerciales, sino más bien, o sea, no vamos a ver fuerzas ficticias, sino lo que vamos a intentar es que nuestros marcos de referencia siempre sean inerciales. Y entonces, si es necesario, nosotros vamos a tener que salirnos del marco en el que está el objeto o en el que está el sistema. Si es que este se está acelerando, lo vemos desde afuera y entonces nosotros vamos a notar que ese marco lleva una aceleración. Entonces, cuando nosotros hagamos el planteamiento de lo que serían las leyes de Newton, lo que esté dentro de ese marco va a pensar que los objetos están quietos, pero nosotros que los estamos viendo desde afuera, vamos a ver que es algo que está acelerado, entonces en las ecuaciones va a haber, realmente va a haber una aceleración. Por ejemplo, el ejercicio que está en la diapositiva número 9, el ejercicio 15. Entonces lo que dice es, una persona está de pie sobre una báscula en un elevador. Entonces, cuando el elevador parte, la báscula tiene una lectura constante de 591 newton. Más tarde, cuando el elevador se detiene, la lectura de la báscula es 391 newton. Entonces, supongo que la magnitud de la aceleración es la misma durante la partida y el frenado. Y después dice, determine el peso de la persona, la masa de la persona y la aceleración del elevador. Entonces, nótese en este caso, por ejemplo, nosotros ahí técnicamente tenemos una báscula que está midiendo técnicamente, o lo que está intentando medir es el peso de una persona. Entonces, cuando ustedes llegan y se miden en una báscula, ay, se me fue la palabra, en una pesa, sí, ¿verdad? O eso tiene otro nombre que no sé por qué no estoy, en este momento no me está, una balanza, perdón, cuando ustedes llegan y se miden en una balanza, ¿verdad? Una pesa, una báscula, y pues básicamente, y pues ustedes esperarán que esté en el suelo, ¿verdad? Que no haya nada moviéndose, etcétera, que se pone sobre la balanza y entonces lo que ustedes esperen es que haya un equilibrio. ¿Entre qué? Entre el peso, la fuerza gravitacional que ustedes tienen y el resorte de la balanza, que es lo que los está sosteniendo en ese momento, porque en ese momento ustedes no están pegados al suelo, están en la plataforma de la balanza. Entonces, lo que se equilibra será entonces el resorte de la báscula. Ese resorte entonces se tiene que comprimir, que de hecho, bueno, el resorte luego lo veremos. El punto es que se comprime y entonces lo que mide la balanza está dado por cuánto se comprime ese resorte. ¿Okay? Entonces, realmente no es como de que la balanza pueda llegar y adivinar su peso. Lo que hace realmente es responder a una fuerza que está sintiendo y dependiendo de la respuesta, entonces así mide. Por ejemplo, ustedes pueden llegar y tomar una balanza y ustedes empiezan a aplicarle una fuerza con su mano, y ustedes van a ver que el valor cambia. No es que su mano esté teniendo más peso, ¿verdad? No, es simplemente que ustedes le están aplicando más fuerza sobre la balanza. Entonces los resortes sienten una fuerza distinta, se comprimen distinto y por eso es que dan mediciones. Muy bien. Entonces es algo así lo que está pasando aquí. Ahí la balanza no es que realmente esté midiendo el peso, sino que hay distintas fuerzas y una aceleración ahí adicional que se está dando y por eso es que da mediciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, la persona que está subida en el elevador, si no supiera, ¿verdad? Que el elevador está subiendo, está bajando, de hecho en algunos casos pasa, ¿verdad? Dependiendo de qué tan bueno sea el elevador, usted ni siquiera siente cuando va subiendo, cuando va bajando. Entonces usted llega, está sobre el elevador y se coloca en la balanza. Entonces usted dice, bueno, aquí yo estoy quieto. ¿Ve? Y yo estoy completamente quieto, yo no estoy sintiendo que me hagan para un lado, para otro, ni para arriba, ni para abajo. Y entonces usted ve la balanza y ve una medición. Luego ve que cambia esa medición de la nada y usted dice, pero ¿en qué momento perdí tanto peso? Entonces ustedes van a llegar a decir,
tiene que ser algún tipo de fuerza ficticia, ¿verdad? Tiene que ser que algún tipo de entidad me está intentando sostener, ¿verdad? Algo por el estilo, me está ayudando a tener menos peso. Bueno, pues justamente otra vez eso es porque estamos montados en un marco de referencia no inercial, que sería el elevador, que bueno, él parte del reposo y se tiene que acelerar para empezar a subir. Y después, cuando ya está subiendo, tiene que ir frenando para llegar al punto, qué sé yo, al piso al que va a llegar, porque si no frena, entonces sigue directo, ahora sigue para arriba. Entonces, el argumento tiene que frenar, tiene que desacelerarse. Entonces, vean que hay una aceleración y una desaceleración en el sistema. Y entonces eso significa que el marco de referencia dentro del elevador es un marco de referencia no inercial. Entonces yo tengo que ponerme fuera del elevador y ver qué es lo que está pasando en mi sistema. Y entonces ahí yo sí puedo llegar y decir, ok, entonces estas son las mediciones que yo espero ahí obtener. Entonces de ahí es de donde yo puedo llegar y partir, ¿verdad? Para saber cuál es, pues, las mediciones, ¿verdad? Que va a sentir ahí la balanza. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver cada uno de los dos casos, ¿verdad? Cuando el objeto va frenando y cuando va acelerándose para saber cómo estarían dadas las fuerzas y por obtener lo que debería la respuesta. Entonces voy a tener dos casos, vamos a ponerlos así, uno y el otro. Entonces, uno donde la aceleración del sistema es hacia arriba, o sea, donde el elevador está arrancando para subir, y otro donde la aceleración es hacia abajo, porque está frenando, ¿sí? O sea, él sigue subiendo, pero tiene que frenar. Entonces va a desacelerar a mi sistema. Entonces el elevador se desacelera y entonces la aceleración sería contraria al movimiento. Si va subiendo, entonces contra el movimiento sería bajar. Entonces básicamente eso es lo que tendríamos por ahí. Ok, entonces ahora la gran pregunta, y déjenme nada más pensar esto un momento, porque todavía por estar hablando no le he dado cabeza, es a qué vamos a hacer este análisis, ¿verdad? Si a la persona o a la balanza. Entonces denme un segundo para ver, porque los dos van acelerándose de la misma forma, pero yo lo que quiero ver es la fuerza que está sintiendo ahí este, la, la balanza. Entonces déjenme pensar. Mm. Sí, es que no tengo la fuerza, ¿verdad? Ok. O sea, no tengo el peso de la balanza, entonces eso no es muy útil que digamos. Ajá, ok, sí, sí, claro, la persona, ok, ya. Perdón. Y ahora sí les digo por qué la persona. Bueno, pues yo, en teoría, bueno, las mediciones las está haciendo la balanza, pero el asunto es que yo no puedo hacer todo lo que siga el diagrama de fuerzas de la balanza porque, por ejemplo, yo no conozco el peso de la balanza. Yo no conozco cuál es la interacción que tiene la balanza con el suelo del elevador. Pero yo sí conozco lo que sería la interacción que hay con la persona, ¿ok? Por el hecho de que justamente eso es lo que se va a ver en la normal, la interacción entre la persona y la balanza es lo que me aparece como M, que eso yo lo veo en el sistema, ¿verdad? O en el análisis del diagrama de cuerpo libre de la persona. ¿Okay? Esa normal aparece por ahí. Y además, bueno, pues parte de lo que me pregunta, si no me equivoco, es justamente sí, ahí en la parte A es el peso de la persona y ese peso solo va a aparecer cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre de la persona. Entonces, por eso es que tengo que hacer un análisis de la persona para entender exactamente qué es lo que está pasando aquí. Ok. Entonces, sí, lo que vamos a tener por ahí es que en uno de los casos vamos a tener el peso, ¿okay? En el otro caso también. Ese peso de la persona no puede cambiar porque sigue teniendo la misma masa y sigue estando en la misma aceleración gravitacional. O sea, esperamos que sea un elevador pequeño, ¿verdad? No uno de 1 millón de pisos. Es un elevador pequeño que hace que el 9,8 no cambie, ¿sí? Lo mantenemos a la superficie terrestre. Entonces, esta fuerza de aquí no puede cambiar nunca, ¿no? La fuerza del peso no puede cambiar. Y de hecho eso es bueno porque cuando yo haga el análisis, ¿verdad? Cuando yo ya obtenga qué es el peso de la persona, pues lo voy a poder sacar y voy a estar seguro de que va a ser siempre el mismo. Entonces el inciso no debería haberse afectado, ¿verdad? El análisis aquí que estemos haciendo. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Bueno, pues como dije antes, la interacción con lo que sería el, este, el, la balanza. La balanza. Porque recuerden que la persona, las únicas interacciones que tiene es
con la plataforma de la balanza, o sea, donde se ponen los pies, ¿verdad? Donde uno se monta en la balanza, y con el planeta Tierra, ¿verdad? La atracción gravitacional de siempre. Esas son las dos únicas cosas que interactúan directamente con la persona, ¿no ven? Entonces ahí está en teoría toda la información que necesito en mi sistema. Y sabiendo que la persona montada en el elevador se acelera hacia arriba para empezar a subir y tiene que frenar, ¿verdad? En algún momento para poder llegar al piso que quiere llegar. Entonces ahí estarían las ecuaciones, perdón, los diagramas de cuerpo libre. Y ahora entonces yo hago las ecuaciones. Entonces el asunto aquí está en esta parte. Esto es lo que es bastante importante. Cuando yo coloco las ecuaciones, que vean que en este caso solo va a haber en FY, perdón, aquí es nada más, ya, sí, igual más bien es aquí arriba donde yo pongo el Y dos puntos, así. Entonces, cuando yo llego y hago esta sumatoria, cuando yo llego y pongo N menos MG, aquí es donde yo me tengo que dar cuenta que aunque la persona esté quieta según su perspectiva, existe una aceleración, ¿no? La persona sí se está moviendo. Entonces aquí va a estar MA, ¿ok? MA. Y aquí entonces técnicamente tendría que poner aquí, qué sé yo, un 1 o algo por el estilo diciendo que va hacia arriba, ¿ok? Y cuando yo venga aquí a este otro, a esta otra gráfica, sumatoria de FY, entonces aquí viene N menos MG. Ah, bueno, y aquí también, ¿verdad? El N también tengo que ver cómo lo diferencio. El N1 y el N2, por decirlo así. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo, porque arriba y abajo no me sirve. Entonces pongamos up y down. Es lo que se me ocurre, ¿verdad? Como para diferenciar ahí los movimientos, porque arriba y abajo tienen la misma letra inicial, A. Entonces no me va a ayudar mucho. Entonces, up y down, ¿verdad? Entonces hay una aceleración cuando va subiendo y una aceleración cuando va bajando. Bueno, y esta de aquí técnicamente es negativa, ¿verdad? Porque va hacia abajo. O sea, yo sabiendo, si yo ya sé la dirección, recuerden que yo ya puedo ponerle explícito lo que sería el signo. ¿Ok? Pero vean lo que me dice ahí el mismo enunciado. El enunciado me dice, suponga que la magnitud de la aceleración es la misma durante la partida y el frenado. O sea, la magnitud, que ven que aquí yo ya dejé magnitudes, son exactamente lo mismo. O sea, esto que está aquí y esto que está acá es exactamente lo mismo. Entonces, si son exactamente lo mismo, yo puedo llegar incluso quitarles el subíndice para no enredarme más. Y decir, bueno, las dos son iguales. Pero vean que lo estoy haciendo hasta después, ¿verdad? De haber hecho el análisis. Primero dije, son dos casos distintos, los separo como debe ser, y después ya veo que el enunciado me dice que son iguales, entonces por eso quito el subíndice. Pero es hasta ese momento. ¿Ok? Entonces eso está ahí. Esto, ¿verdad? Eso sí, las M sí son iguales, ¿verdad? Para los dos es la misma persona y el G dijimos que se queda igual porque en ambos casos estamos cerca de la superficie. Cualquier cosa, eso es una Y. ¿Sí? Dos puntos. Y entonces de ahí sí ya partimos. Vean que NU y ND básicamente son los valores que me están dando el ejercicio, porque al final esta es la interacción que hay con la báscula. Entonces, la interacción cuando va subiendo dice que es de 591 y la cuando va bajando es de 391. ¿Sí? 391. De hecho, el ejercicio está medio raro, ¿verdad? Porque dice que una báscula le está dando usted una lectura en Newton. Eso generalmente no va a pasar. La báscula le da en libras o pues, en kilogramos. Pero bueno, pues supongamos que es en libras, ¿verdad? Y ellos ya están haciendo la conversión a Newton. O sea, el libro se los hace uno, de una. ¿Ok? Y recuerden eso, ¿verdad? Que libras y Newton sí son de la misma dimensión. Las dos son unidades de fuerza. Solo que una es la de los Estados Unidos y otra es del sistema internacional. Entonces, pues digamos que ya hicieron la conversión y entonces nos dan esos dos valores. ¿Ok? Entonces eso por lo menos ya lo tenemos ahí en nuestro sistema. ¿Ok? Y entonces ahora sí, teniendo eso por ahí, sabiendo que estos dos son iguales, entonces hagamos algo, ¿verdad? Como para ir sacando lo que sería esta ecuación. Vean que si yo sumo aquí esto con esto, se van a sumar estos dos. Esto de aquí, bueno, estos dos no van a quedar con el doble, entonces no me sirve, porque lo que me están pidiendo es que, no, el peso de la persona, sí, todo bien. Entonces sí, estos dos me quedan, ¿verdad? Me sobreviven porque va a ser menos mg. Menos mg es menos 2 mg. Y estos dos, vean que cuando yo los sume, ma más menos ma se cancelan, ¿no? Y entonces esto va a quedar cero. Entonces es una forma en la que puedo resolver lo que sería este ejercicio.
Otra forma es, qué sé yo, despejando el A y entonces lo sustituyen en otro lado. ¿Verdad? Hay distintas formas en las que pueden ahí resolver el sistema de dos ecuaciones. Eso ahí se los dejo a ustedes, o sea, con la libertad, ¿verdad? De que ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Entonces yo lo que digo es que sumo las dos ecuaciones. Entonces lo que me queda ahí es NU menos MG más ND menos MG. Perdón, este G lo hice muy abajo. Es igual a MA menos MA. Entonces se cancelan y esto me queda menos 2MG y lo paso al otro lado a sumar y entonces esto queda NU más ND es igual a 2MG. Y ahora sí, lo que yo ocupo es el peso, o sea, esto aquí, mg. Entonces eso es lo que despejo. Entonces vean que esto va a ser nu más nd entre 2 es igual a mg. ¿Okay? Y ya entonces ahí obtengo lo que sería el peso de la persona. Vean que me piden el peso, no la masa. Por eso es que despejo mg y no solo m. Entonces eso sería, bueno, esto es bastante fácil. 391 más, bueno, primero está 500, ¿verdad? 591 más 391 entre 2 es 491. Profe, Sí, esos valores que nos dan, ¿verdad? En Newton es la fuerza normal, pero, o sea, en principio, como que no lo deducí. Mm, ¿Cómo sabría? no O lo que, sea, perdón. o sea, no pude deducir que fuera la fuerza normal, los newtons que nos dieron. Ok, ok, sí, sí. Buen punto, ¿verdad? Tal vez no fui lo suficientemente claro con esa parte. Con las balanzas, cuando uno tiene balanzas como por ejemplo esta, que es de estilo de plataforma, y también vamos a ver con la parte del resorte, nosotros tenemos que saber que, como dije antes, hay una interacción entre un objeto y la balanza. Entonces, en este caso, es la persona que está montada en la plataforma, ¿sí? Entonces, esa interacción se tiene que dar de alguna forma, ya sea por una tensión o por una fuerza de enganche o algo por el estilo. En este caso, se da por el hecho de que la plataforma es una superficie y los pies o los zapatos de la persona son otras superficies. Hay una interacción entre superficies y entonces se da una interacción normal, ¿verdad? Una fuerza normal, que es la que suponemos ahí siempre en las superficies. Entonces, esa interacción es la que dentro de la balanza vamos a ver que se cancela con el resorte. Entonces, ahí nosotros sabemos que si hacemos el análisis del diagrama cuerpo libre del resorte, ¿verdad? Nos ponemos a ver, habrán otras fuerzas, pero a mí la que me interesa es la interacción que hubo con el objeto, que en este caso es una persona, que se va a hacer también N. Recuerden que sería entonces el par acción-reacción, véanlo ahí, ¿verdad? Entonces, es la misma cantidad, solo que en dirección contraria, y estaría entonces también lo que sería la fuerza que hace el resorte, que las fuerzas de resorte, como dije antes, las vamos a ver después, pero esa fuerza es la que me da a mí la medición. ¿No? Entonces, dentro del resorte, la medición que yo obtenga está relacionada o es justamente la misma magnitud que la interacción que haya con el objeto que está, pues, interactuando, haga la redundancia, con el resorte. ¿No? Entonces, la lectura al final va a ser exactamente igual a la fuerza de interacción que haya con el resorte. En este caso, como dije, la interacción es una interacción de fuerza normal. Puede ser, por ejemplo, con una tensión, si fuera el caso, ¿verdad?, de lo que estás enganchado, que de hecho creo que el siguiente ejercicio, o si no, dos más, por ahí hay otro tipo de resorte que se hace de enganche. ¿Okay? Pero sí, entonces la lectura de la báscula o de la balanza, eso va a ser entonces nuestra fuerza de interacción entre objeto y balanza y báscula. ¿Ok? Ok, gracias. Con gusto. Entonces sí, lo que tenemos por ahí hasta el momento es eso, ya tenemos el peso. ¿No? Dicen A, el peso de la persona. B, la masa de la persona. Bueno, eso es nada más dividiendo. Esto es 491. Vean que mg es 491. Entonces ustedes pasan a dividir el g, obtienen m. Entonces de aquí mismo sale que m será 491 entre 9,8. La persona pesa, perdón, tiene una masa de 50,10 kilogramos. 50,10 kilogramos.
¿Ok? Bueno, entonces relativamente bastante ligera, ¿no? Esta persona. Le tengo envidia. No, no, mentira. No, realmente no. Tan poco peso, no. O bueno, debería ser tan poca masa, poca masa. Este, ok, entonces tenemos eso ahí de 50,10 y lo otro que nos toca es la parte C, la aceleración del elevador. Esta aceleración de acá, que en teoría la pueden sacar de cualquiera de los dos porque otra vez dijimos que la magnitud es exactamente la misma. Y ya conozco este valor y este valor, o este valor y este valor, que al final va a ser siempre igual. Y también ya saqué lo que sería la masa. Entonces, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, lo puedo sacar de este, que ya está un poquillo más ordenado con los signos. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasar a dividir, perdón, lo que sería la masa, ¿no? Entonces, ahí lo que me quedaría es que la aceleración es pasar esa masa a dividir, entonces sería NU menos mg sobre n. Entonces, ya ustedes verán, ¿verdad? Si quieren hacer simplemente NU entre m menos g, o sea, cancelar esas m de ahí, ¿verdad? A este lado nada más, vean que aquí no pueden cancelar. O, pues sacan esto y dividen entre la masa, como gusten, no es como que cambie mucho, que digamos. Entonces, al final lo que decimos es, decimos entonces 591 más 491, perdón, menos, es un menos lo que va ahí, menos entre la masa. Y entonces la aceleración me está dando, bueno, hay 1,9959. Eso se tiene que redondear a 2,00. Se redondearía ahí a 2,00 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, como dije aquí, si ustedes trabajan con esta ecuación, debería darles exactamente lo mismo. Entonces ahí si gustan, lo hacen si fuera el caso. Muy bien. Eso sería básicamente lo que tenemos ahí este, para este, para ese ejercicio. No sé si hay alguna duda adicional. Todo bien. Entonces, nada más como para ayudarles ahí. Bueno, tal vez no ayudarles, pero que para promover, ¿verdad? O motivarlos a que pierdan el miedillo con estas. Porque a veces sí se vuelven un poco, ¿cómo decirlo? O sea, donde ustedes llegan y les dan tan pocos datos, son ejercicios que pueden llegar y generar un poco de miedo. Pero como les digo, si ustedes plantean correctamente lo que serían sus diagramas de cuerpo libre y tienen seguridad, ¿verdad? Lo que sería cómo están planteando la aceleración, ¿ok? Ustedes se salen de marco de referencia no inercial, ya piensan marco de referencia inerciales, la segunda ley les ayuda ahí a obtener el resultado de la forma más tranquila, ¿no? O sea, esto aquí que dice la suma de las dos, recuerden que esto se puede resolver de otras formas, ahí ya es álgebra, y eso pues ustedes ahí, como dije antes, pueden sustituir una sobre la otra y ahí lo sacan. O bueno, qué sé yo, despejar un valor en una y lo despejan en la otra. Entonces, eso ustedes ahí ya lo pueden manejar. Saben que son bastante manejables en el momento en el que yo planteo bien el diagrama de cuerpo libre. Porque al final, cuando yo llego y paso ecuaciones, vean que es básicamente pues, tirar lo que yo ya conozco en una ecuación, ¿verdad? Ya ahí ya no hay por dónde perderse, por decirlo así. Entonces vean la importancia, digamos, que tiene hacer el diagrama de cuerpo libre correctamente en esta parte. Entonces, yo de hecho lo que les recomiendo mucho, ¿verdad? Es cuando ustedes ya lleguen a la parte algebraica, eso sí, ¿verdad? Si ya tienen práctica en la álgebra, si no tienen práctica en la álgebra, entonces pues también púlenla un poco. Pero si ustedes ya tienen bastante práctica en la álgebra y lo que quieren nada más como ver cómo plantear ejercicios, plantear, ¿verdad? Como para toparse con la mayor cantidad de ejercicios para el examen, pues entonces hagan eso, ¿verdad? La parte del diagrama de cuerpo libre y el paso, digamos, a ecuaciones, ya entonces si practican esa parte, entonces pues ya van bien para hacer la resolución de esos ejercicios, qué sé yo, un examen, donde se ocupe. Muy bien. Entonces, ¿dónde está mi botella? Aquí están.
Entonces lo que voy a hacer es, bueno, si no hay más dudas, entonces voy a pasar al otro ejercicio que está por ahí. Vean que ya en esta parte son puros ejercicios. De hecho, el último bloque también va a ser puros ejercicios, pues como dije antes, no es que haya mucha teoría. Entonces la idea es hacer toda la mayor cantidad de ejercicios posible. Ok. Entonces, bueno, por dicha, bueno, no voy a decir nada mejor, me voy a quedar callado. Un objeto en la diapositiva 10, estoy en el ejercicio 14, dice, un objeto de masa M igual a 5 kilogramos unido a una balanza de resorte, descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. ¿Ok? Ojo, otra vez, sin fricción. Entonces nos está diciendo que ahí dentro de la plataforma de ese vagón, ¿verdad? No hay fricción entre el bloque y el suelo. Y vean que está unida mediante esto el enganche. Vean que esta balanza de resorte que dice ahí, pues es en este caso de gancho. Entonces lo que vamos a ver es como una tensión. Entonces, la balanza de resorte unida al extremo frontal, perdón, no dije nada, frontal de un vagón tiene una lectura de 0 cuando el vagón está en reposo. Entonces, si el vagón está en reposo, al parecer este sistema debería marcar 0. Ahora dice, determine la aceleración del vagón si la balanza de resorte tiene una lectura constante de 18 newton cuando el carro está en movimiento. O sea, yo empiezo a acelerar este vagón, este carro. Bueno, que carro suena medio raro, ¿verdad? Vagón, digamos, nada más. Entonces, cuando se está empezando a mover, se está empezando a acelerar, entonces la balanza empieza a reportar un cierto valor. ¿Okay? Empieza a reportar un cierto valor y entonces lo que nosotros estamos intentando, ¿verdad? Es pues saber cuál es la aceleración dado ese valor que reporta la balanza. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos llegar y decir, ok, lo que se necesita es la aceleración del vagón, pero nosotros no podemos hacer el sistema o el diagrama de cuerpo libre del vagón porque no sabemos su masa, ¿no? No conocemos la masa del vagón. Sabemos la masa del bloque, que es lo que nos dicen por ahí, ¿verdad? Pero no nos dan lo que sería la masa del vagón. Entonces yo no puedo llegar a hacer un sistema, un diagrama de cuerpo libre del vagón. Y de hecho sería muy raro porque no sé cuáles son las fuerzas exactamente que siente el vagón, además obviamente de la fuerza que siente ahí con la balanza, pero no sé qué es lo que lo está moviendo. Probablemente, pues obviamente sea la locomotora del tren, pero no sabemos la interacción que hay por ese lado. Entonces la aceleración del vagón voy a tener que sacarla de otra parte. Y entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué se acelera junto al vagón? O sea, ¿qué cosas van también acelerándose o qué va dentro del vagón que se acelera de la misma forma que él? Bueno, pues justamente el objeto que está por ahí, el objeto de masa M, se acelera de la misma forma que se acelera el tren porque no es como que se queda atrás. Y de hecho, bueno, pues el hecho de que no tenga la fricción y todo, pero que aún así vaya junto con el tren, pues me ayuda también a ir conociendo ahí lo que sería cómo plantear este sistema. O me dice en otra forma que la aceleración completa que va a tener ese bloque es debido a la tensión esta que está sintiendo con la balanza. Entonces, bueno, voy borrando por aquí. Y pues entonces lo que nos toca a nosotros es hacer el diagrama de cuerpo libre, sabiendo que este bloque, aunque yo dentro del vagón, o sea, si yo fuera un pasajero en ese vagón, yo veo completamente quieto el bloque, pues yo tengo que recordar que tanto el bloque como todo el vagón, eso se está acelerando, es un marco de referencia no inercial, entonces yo me pongo afuera del marco y digo, ok, si yo estoy ya afuera, ahí veo el vagón pasar y veo el bloque dentro de él acelerarse también junto con el vagón. Entonces mi diagrama de cuerpo libre tiene una aceleración que yo tengo que apreciar. Entonces eso, nada más cuidarse de dónde estoy yo como observador y saber que no estoy en un marco inercial. Si yo estoy, perdón, en un marco no inercial, o sea, un marco acelerado. Si yo estoy fuera del marco acelerado, o sea, entre más quieto esté lo que está de dormir, más cercano al suelo esté, más preciso va a ser mi segunda ley de Newton cuando la plantee. ¿Ok? Y menos fuerzas ficticias va a tener. Entonces, ahora sí, hago el diagrama de cuerpo libre del bloque y yo sé que entonces hay tres fuerzas, básicamente. Un peso, una normal con el suelo y una tensión que hay ahí con la cuerda que está conectada a la balanza. Esas son básicamente las tres fuerzas que yo tengo por ahí. Nótese que no hay fuerza de fricción, entonces no hay fuerza para ningún lado, ¿verdad? Fricción estática o
cinética, no hay absolutamente nada, entonces yo no tengo que poner nada que tenga que ver con esa fricción. Si la hubiese, entonces tendría que colocarla, pero en este caso no hay. Entonces, eso sería ahí la parte de las fuerzas. Y con respecto a la aceleración, pues al igual que el vagón, este objeto se está acelerando en la dirección hacia la derecha. Que tiene sentido, ¿sí? Vean que aquí las fuerzas que yo tengo, bueno, pues es una hacia la derecha y luego otras dos que probablemente, bueno, que en efecto se van a cancelar. De hecho, lo que sería esta ecuación de acá, ¿sí? La ecuación que sale en Y, realmente no la voy a estar ocupando en este caso, pero igual se pone. Pero bueno, entonces las fuerzas en X van a ser iguales a la tensión, que se tiene que ser igual a masa por aceleración, y las fuerzas en Y, que va a ser entonces N menos mg, que eso es igual a 0, porque en ese caso no se mueve verticalmente. Entonces, como les digo, esto aquí no me va a dar información, se coloca nada más para saber que estoy transmitiendo la idea del diagrama cuerpo libre, o sea, estoy pasando efectivamente todo lo que tengo del diagrama cuerpo libre en ecuaciones, pero no se va a ocupar. ¿Por qué lo menciono? Bueno, pues la verdad es por el hecho de cómo es que se ha estado estructurando en estos semestres lo que sería el curso. Y bueno, pues se ha intentado siempre trabajar lo que serían los problemas estos de fuerzas de una forma muy continua, ¿verdad? De una forma muy estilo protocolo en el que se dice, bueno, primero haga el diagrama de cuerpo libre, luego haga las ecuaciones y después de hacer las ecuaciones es cuando usted ya razona cuáles le son útiles y cuáles no. Entonces, o sea, era como para llegar y que fuera siempre un orden y que ustedes supieran transmitir de diagrama de cuerpo libre ecuaciones y ya después pues ya ven qué trabaja y qué no trabaja. Pero bueno, pues la idea es seguir, ¿verdad? Con ese plan. Pero bueno, entonces esta aquí se ignora y entonces lo que nos queda nada más es esta, donde lo que nos están pidiendo es la aceleración, ¿no? Que al final la aceleración del bloque es la misma que el vagón, la masa la tenemos y la tensión también la tenemos, porque otra vez la lectura de la balanza es la interacción que tenga con el objeto. Entonces en este caso la lectura es de 18 newton. Entonces eso justamente es el valor de la tensión que tiene por estar conectado con el bloque. Esa es la tensión que técnicamente la balanza le transmite a la cuerda y la cuerda le transmite al bloque. Pero bueno, entonces esa tensión es de 18 newton. Entonces es algo conocido. Entonces ven que este era bastante sencillo, nada más hay que hacer aceleración es igual a T entre E. Entonces 18 entre 5. Entonces esa sería la aceleración, que sería 3,6. Esa sería la aceleración del vagón entonces. Ya si se quiere dar como vector, simplemente es ese valor hacia la derecha. Ok, entonces ahora la parte B dice, ¿qué lectura constante mostrará la balanza si el vagón se mueve con velocidad constante? Ok, entonces para eso nos devolvemos a lo que es el enunciado que decía, la balanza de resorte unida al extremo frontal, perdón, otra vez, no sé por qué, cuando digo extremo y después digo frontal como que se me pega. Al extremo frontal de un vagón tiene una lectura de 0 cuando el vagón está en reposo. Vean que es lectura de 0 cuando está en reposo, o sea, cuando no hay aceleración. Entonces, ¿qué pasará cuando tenga velocidad constante? O sea, cuando ya el vagón vaya a velocidad constante. Bueno, pues entonces otra vez a lo que voy a llegar yo con esa tensión es que no hay, perdón, o en ese caso es que no hay aceleración. Entonces no hay tensión, o sea, no hay lectura en la balanza. Entonces, la balanza también da 0 en ese caso. Lo pueden ver acá. Vean que si la aceleración yo quiero que desaparezca, yo necesito que todas las fuerzas que sean en la dirección horizontal aquí desaparezcan. Y ahí en ese caso solo la tensión. Si la tensión no está, porque la aceleración no está, o sea, si la aceleración es 0 y la tensión es 0, recuerden que la tensión es la lectura de la balanza. Entonces, pues, tiene que dar 0 si no hay tensión. Entonces, vean que ahí sale. El hecho de que no haya aceleración significa entonces que no tiene que generar tensión, ¿verdad? Porque sería este sistema, porque no hay que generar una fuerza para mover al bloque. Ya va a velocidad constante y se mantiene a velocidad constante por la primera ley de Newton. ¿Okay? Entonces la lectura será de 0.
¿ok? Y después en la parte se dice, describe la fuerza sobre el objeto como lo observa alguien en el vagón y alguien en reposo fuera del vagón. Entonces, bueno, en reposo fuera del vagón ya describimos cómo sería. Ya aquí el diagrama de cuerpo libre nos lo da. Entonces, es un marco de referencia inercial. ¿No? En un marco de referencia inercial, lo que tengo son estas tres fuerzas. En el caso del marco de referencia no inercial, las fuerzas que yo detecto sobre el bloque siempre van a ser técnicamente nada más. Bueno, nada más no debería decir, sino va a ser la fuerza normal, el peso, la tensión que hay en con la cuerda y después la fuerza ficticia que aparece por aquí. Perdón, más bien debería ser F mayúscula y luego la G minúscula. La fuerza ficticia que aparece por aquí en el marco de referencia no inercial. ¿Sí? Que eso es lo que en el marco de referencia no inercial hace que el bloque se vea quedito. Pues yo dentro del vagón lo veo ahí quieto. Nada más llego y estoy observando, está completamente quieto. Yo veo que se tensa esta balanza, ¿verdad? Mientras está acelerando el vagón, yo veo que se tensa la cuerda, la balanza empieza a dar una lectura, pero yo veo todavía el bloque quieto. Entonces yo tengo que decir, pues tiene que haber alguna fuerza que cancele por ahí, porque ese bloque no se está moviendo. Aunque la balanza esté dando algo, ese bloque está quieto. Entonces, porque yo estoy viendo una fuerza ficticia que lo cancela por estar en marco no inicial. ¿Sí? Pues bueno, ese inciso C no es algo muy común que vean ustedes, o sea, como les había dicho, no vamos a plantear diagramas de cuerpo libre que tengan fuerzas ficticias y no las vamos a ver en ecuación, pero bueno, es bueno ahí, o ya que estaba el enunciado, perdón, el inciso en el enunciado, pues se puede hacer ahí rápidamente. ¿Sí? ¿Alguna duda que haya hasta ahí? ¿O vamos bien? Profe, yo tengo una duda. Sí. En la parte B, ¿por qué es que es 0? Ok, otra vez. Como ya está en velocidad constante, la aceleración se vuelve cero. Entonces, para que la aceleración sea cero, yo necesito que no hayan fuerzas en la parte horizontal. Si en la parte horizontal no hay tensión, porque no hay fuerzas, entonces la tensión es cero. Eso significa que, recuerden, la tensión es la lectura de la balanza y entonces también la balanza tiene que dar cero. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Con gusto. Visto desde otra perspectiva, ¿verdad? Si no nos vamos por esa línea, es llegar y decir, ¿verdad? Que a velocidad constante, como lo hizo cuando estaba en reposo, entonces la lectura de la balanza era cero. No necesita que algo la jale, ¿verdad? Ese bloque. Entonces, obviamente, la balanza no puede dar ningún resultado porque, otra vez, su interacción es con el bloque este. Entonces, si nada jala el bloque, o sea, si ella no está jalando el bloque, pues no puede tener una lectura en la balanza. Okay. Entonces, de esos casos interesantes por ahí, ¿verdad? Saber que el objeto se está moviendo, o sea, ese tren puede ir, ¿verdad? A una alta velocidad, o con alta rapidez, debería decir, pero aún así, pues, la balanza simplemente no da lectura, no hay tensión en la cuerda, porque ya el bloque va a la velocidad y pues que ya le dieron, ya la conserva, por decirlo así. Entonces, pues sí, eso de ahí. Ok, ¿qué hora es? 9:40. No sale en 10 minutos, pero tampoco quiero como ir perder tanto tiempo. Entonces, pues lo voy a tener que ir planteando, ¿verdad? No me gusta dejar con las cosas a medias, ¿verdad? Entre bloque y bloque, pero en este caso sí es mucho el tiempo que queda, entonces vamos a ir adelantando y aprovechando. Y si no, también sería como muy robarles a ustedes, ¿verdad? El hecho de llegar y decir, no, no, váyanse. Estaría. O sea, me imagino que algunos lo celebran, pero pues, sabiendo que falta un bloque entero, pues no es como que gane mucho. Ok, entonces, dice, en la diapositiva 11, el ejercicio 30, dice un objeto de masa M1 igual a 4 kilogramos, que ven que es el que está más afuera en lo que sería ese sistema, ¿okay? Es la masa ahí de color como azul, digamos,
un azul, un gris, por ahí medio raro. Entonces dice, está atado a un objeto de masa M2 igual a 3 kilogramos, con la cuerda 1 de longitud 0,5 metros. Vean que hay una cuerda 1, es de esa longitud. Dice, la combinación se hace oscilar en una trayectoria circular vertical sobre una segunda cuerda. ¿Sí? Que la segunda cuerda dice que es de longitud L 0,5 y es la cuerda 2. Le dije, ¿verdad? 0,5 metros. Bueno, entonces dice, durante el movimiento las dos cuerdas son colineales en todo momento como se muestra en la figura. O sea, entre las dos cuerdas, aunque sean dos cuerdas distintas, ¿okay? Yo siempre voy a ver que hacen una línea recta, ¿okay? Una línea recta entre las dos. O sea, no hay en ningún momento un quiebre raro entre las dos. Bueno, eso significa que entonces esos dos objetos se tienen que mover de la misma forma, digámoslo así, haciendo el movimiento circular. O sea, lo que voy es que si uno está completamente a la derecha, el otro también está completamente a la derecha en su círculo. Si los dos están arriba, como se está mostrando, perdón, si uno está arriba, como demuestra la figura, el otro también. ¿Okay? Si uno está a la izquierda, el otro también tiene que estar a la izquierda de su círculo. ¿Ok? Van ahí moviéndose de la misma forma. Ujú. Colineales, ajá. En la parte superior de su movimiento, o sea, donde nos están enseñando en ese punto, M2 dice que viaja a 4 metros por segundo. Y dice, ¿cuál es la tensión en la cuerda 1 en este instante? También, ¿cuál es la tensión en la cuerda 2? Es lo que nos piden. Y después, que cuál cuerda se romperá primero si la combinación se gira más y más rápido. O sea, cuál es la que tiene mayor tensión? O sea, pensemos que tienen el mismo material las dos cuerdas. Entonces, lo que quieren es saber cuál es la que está teniendo siempre mayor tensión entre las dos. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que nos dice cuál se rompe primero, porque entre más tensión, y pues más probabilidades hay de romperse. Ok. Entonces, para este caso, yo tengo que realizar lo que serían dos diagramas de cuerpo libre, técnicamente. Uno para la masa 1 y otro para lo que sería la masa 2. Entonces, vean que la masa 1, la única conexión que tiene, bueno, las dos cosas que tiene técnicamente por aquí serían por ser un círculo vertical que dice por ahí, sería el peso y la tensión en la cuerda, ¿sí? ¿Me siguen escuchando? Sí, 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 ¿verdad? Todo bien. Fui yo. Como Sí, que creo. sentí un vacío en el oído. Sí, no, porque siguen conectados. Fue, no sé, seguro moví un toque de la mandíbula y entonces lo sentí raro. Entonces, sí, lo que estaba diciendo, y perdón por estar ahí sentado un toque, es que lo que nosotros vamos a tener aquí, o la única interacción que tiene la masa 1, la que está más arriba, es su peso y la tensión que vaya a tener esta cuerda. Vean, y la cuerda 1, vean que a esa masa 1 no le interesa que pase con M2 y la cuerda 2, porque no están en contacto directo con ella. Así como, por ejemplo, a la persona no le interesaba el suelo del elevador cuando estaba subido en la báscula, porque el contacto directo que tenía él era con la báscula, ¿no? Con la báscula. Entonces son los contactos directos los que nos interesan, o sea, las fuerzas de contacto y además la fuerza de campo, que es la gravitacional, que es la que no podemos evitar ahí. Esa pues siempre hay que considerar. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, solo vamos a ver esas dos fuerzas. En cambio, cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, vamos a tener tres fuerzas, porque hay una tensión que hace la cuerda 1, otra tensión que hace la cuerda 2 y además el peso de la masa 2. Muy bien, ahí aparecen tres fuerzas. Entonces ese diagrama tiene más fuerzas y por ende, pues la ecuación tiene más cantidades. Entonces, sí, bueno, estamos por ahí. Entonces tenemos aquí la masa 1. ¿Okay? Entonces va a tener dos fuerzas, como dijimos, en ese instante va a ser el peso 1, ¿verdad? Peso de la masa 1 y también la tensión 1. Esas dos hacia abajo. ¿Alguien estaba diciendo algo o fui yo? Todo bien. Entonces tenemos esas dos fuerzas por ahí. Y la aceleración entonces, en este caso, en ese punto, bueno, pues técnicamente para ver, nos dicen que están oscilando, bueno, no nos dicen si hay una aceleración
bueno, qué tonto. Claro, no puede haber una aceleración distinta en ese punto exactamente porque no hay más fuerzas. La aceleración de fijo tiene que ir hacia abajo. Entonces, la aceleración es así. Hacia abajo por fuerza porque pues, hacia abajo obligatoriamente porque todas las fuerzas que tenemos por ahí pues son hacia abajo. Entonces eso sería la masa 1. Y después la masa 2 va a tener, entonces, la tensión 1 hacia arriba, que es la que le genera la cuerda a esa 1. Luego va a tener su peso, 2. Vamos a borrar esto y poner bien el 2. 2. Y la tensión 2. Esas serían ahí las fuerzas que siente la masa 2. Ok. Y falta la aceleración. Entonces la aceleración, otra vez, en este caso es un movimiento circular. Aquí lo que yo ocupo es que la aceleración sea de esta forma. Y de hecho, bueno, pues debería ponerle aquí a 1 y a 2 para no confundirlas. A 1 y a 2. Sorry si no se ve mucho el rojo, es que tipo, no sé, por alguna razón no pinta tan fuerte. O sea, en vivo sí se ve bastante bien, pero a veces por cámara me han dicho que no se nota tanto. Pero ahí no tengo más, pinto más colores. Ok, bueno, tengo un verde, pero es aún peor, casi ni se nota. Entonces, eso de ahí. 1 a 2, todo bien, las fuerzas. Ok, entonces ya ahora sí empiezo a hacer el análisis. Lo que me están preguntando para ver era la tensión en la cuerda 1, la tensión en la cuerda 2, ajá, y cuál se romperá primero. Ok, entonces recordemos que estos objetos están con una aceleración dada, ¿sí? O sea, que yo lo que tenga sea una foto, yo sé que están moviéndose en movimiento circular, entonces tienen una aceleración ahí efectiva. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, perdón, aquí ya es el igual, va a estar dada para este caso con la tensión 1 hacia abajo, el peso hacia abajo, y la aceleración 1 también va a ir hacia abajo, de esa forma. Y después aquí lo que vamos a tener en la sumatoria de fuerzas en Y es la tensión 1 hacia arriba, el peso de ese bloque o de esa esfera 2 hacia abajo, esa masa 2 hacia abajo, y pues hacia abajo también, hacia abajo también la tensión 2, y eso entonces con la aceleración que sabemos que tiene que ir hacia abajo, la de este objeto. Profe, Sí, este último de las ecuaciones que hizo sería para la cuerda 2. no, para la masa 2. Ah, ok, ok. Sí, estos son para las masas, no estoy analizando las cuerdas. Analizo en este caso las masas. El problema de analizar la cuerda, porque se puede hacer, técnicamente se puede hacer. El problema de analizar una cuerda es que si yo llego y pongo el igual, como las cuerdas son cuerdas ligeras, no tienen masa, entonces aquí iría un 0. Porque aquí recuerden que la aceleración por la masa del objeto, pero una cuerda de esas es ligera, entonces estaría en 0 y pues no me ayudaría mucho que digamos. ¿No ven? Y de hecho, bueno, pues al yo hacer un diagrama de una cuerda, pues lo que tengo que ver son tensiones y las tensiones deberían cancelarse. Entonces, y al final me doy cuenta de que el resultado va a ser la tensión a un lado de la cuerda, la tensión al otro lado, y pues eso no hay información adicional en el sistema. O sea, lo que terminaría es que la tensión 2 es igual a la tensión 2. Es como, bueno, gracias por nada. Entonces, sí, generalmente se hace sobre las masas. Ok. Entonces, lo que tenemos por ahí, lo que nos están preguntando primero es la tensión en la cuerda 1. Ok. Entonces, bueno, y sí, cierto, se me olvidó colocar aquí. ¿Verdad? Esto aquí técnicamente es igual a menos m 1 v cuadrado sobre r 1. ¿Okay? Y aquí sería entonces menos m2. Bueno, y aquí v1, r1. Y aquí v2 cuadrado sobre r2. Recuerden que cada una de esas masas va a ir con una cierta rapidez y con un cierto radio. Un cierto radio. Donde de hecho, si no me equivoco, me dan la rapidez de la 2. Sí. A ver. Nos dicen U es igual a 4 metros por segundo. Ajá, sí.
Esa V que nos dan ahí es la de M2, entonces técnicamente la V2 del sistema. Y los radios los conozco porque sé la longitud de las cuerdas. Entonces, por ejemplo, el radio de la masa 2 es de un L, que L es igual a 0,5 metros. Y el radio de la masa 1, si ustedes ven la distancia desde el centro hasta la masa 1, son 2L. Entonces sería de 1 metro. Entonces, esto es 2L y este R aquí, R1, es 2L y en este caso sería solo L. Pero bueno, entonces si yo quisiera sacar, por ejemplo, la tensión 1, vean que esta ecuación tiene la tensión 1, yo conozco la masa 1, lo que no conozco es V. El V1 todavía no lo conozco. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, tal vez tengo que utilizar la otra ecuación y me doy cuenta de que aquí no conozco T1, pero tampoco conozco T2. Entonces tal vez sí conozco V2, pero no conozco T2. Entonces aquí me aparecen dos incógnitas. Entonces esta no me sirve. Y entonces yo digo, bueno, tal vez juntando las dos ecuaciones, pero lo que me doy cuenta es que hay una incógnita que es T1, dos incógnitas, tres incógnitas, ¿no? Entonces, tres incógnitas y dos ecuaciones tampoco me va a resolver el sistema, ¿no? Entonces tengo que buscar otra forma en la que lo voy a hacer. Uy, ¿qué ves? Ya me estoy pasando, perdón. me pasé o sea, por eso es que no me gusta empezar a decir, porque si no me paso del tiempo. Entonces, bueno, pues la idea es que hay que buscar otra ecuación. Ahí lo vamos a ver en el próximo bloque. Nos vemos entonces a las 10:02.